Supersticiones romanas, amuletos, augurios y rituales que marcaban sus vidas. La Roma invisible, dioses, espíritus y la vida marcada por señales. Una sociedad guiada por lo invisible. En el vasto y sofisticado imperio romano, donde brillaban la ingeniería, el derecho y la estrategia militar, también latía con fuerza un mundo intangible, el mundo de los presagios, las señales, los espíritus y las fuerzas invisibles. La superstición no era una simple curiosidad folclórica, sino una estructura de pensamiento profundamente entrelazada con la vida diaria. Para los romanos, los dioses estaban presentes en cada rincón, en cada acto, en cada decisión. La realidad cotidiana no era lineal ni lógica, sino que se interpretaba a través de mensajes enviados desde lo alto o desde el más allá. La religión oficial y la superstición popular coexistían como una única fuerza que organizaba el cosmos romano. Este episodio explorará cómo los romanos concebían lo invisible, cuáles eran sus principales entidades espirituales y cómo esto moldeaba absolutamente cada rincón de su existencia. La Pax Deorum, la clave para la armonía entre humanos y dioses. Los romanos temían algo más que al castigo físico, temían el desequilibrio espiritual. Creían que el éxito de Roma, en guerras, cosechas, comercio o salud, dependía de mantener una relación armoniosa con los dioses, conocida como Pax Deorum. Este pacto no era eterno ni garantizado. Si los humanos fallaban en sus rituales, los dioses podían responder con enfermedades, desastres naturales o derrotas militares. De ahí surgía la importancia obsesiva por cumplir cada rito, leer cada señal y no romper las reglas sagradas. Entidades que habitaban el mundo invisible. Además del famoso panteón de dioses mayores como Júpiter, Juno, Minerva y Marte, existía una compleja jerarquía de espíritus que influían en el día a día del pueblo romano. A continuación, los más destacados. Los lares y penates. Eran los espíritus protectores del hogar y la familia. Cada casa tenía un pequeño altar doméstico, donde se ofrecía vino, pan, frutas o incienso. Los romanos saludaban a estos espíritus al levantarse y antes de dormir. Si el hogar sufría desgracias, se creía que los lares estaban molestos o no habían sido honrados adecuadamente. Los manes. Espíritus de los muertos, que vivían en el inframundo. Eran en su mayoría benevolentes si eran recordados y honrados, pero podían volverse peligrosos si eran olvidados. De ahí nacía la costumbre de visitar las tumbas y hacerles ofrendas, sobre todo durante la festividad de la Parentalia. Los lémures y larvas. Espíritus malignos o inquietos, asociados con muertes violentas, traiciones o entierros sin ritual. Se les temía, y se realizaban rituales específicos para alejarlos, especialmente durante la celebración de las Lemuralia, una especie de limpieza espiritual de primavera. Los romanos creían que estos espíritus podían provocar locura, mala suerte, enfermedades o incluso infertilidad si no se les apaciguaba. La interpretación del mundo natural como mensaje divino. Los romanos estaban convencidos de que la naturaleza hablaba a través de señales, y que éstas debían ser interpretadas correctamente por sacerdotes especializados. Era el deber del Estado y también de los ciudadanos. Los augures y el lenguaje de las aves. Los augures eran sacerdotes encargados de observar los movimientos de las aves para recibir mensajes de los dioses. No cualquier ave tenía valor simbólico. Las más comunes eran los cuervos, águilas, buitres y gallos sagrados. Por ejemplo, si un cuervo graznaba desde la izquierda, podía indicar un mal presagio. Si lo hacía desde la derecha, el augurio era favorable. El vuelo de las aves, su número, su especie, y hasta su forma de comer eran cuidadosamente analizados antes de grandes decisiones como fundar una ciudad, declarar la guerra o elegir a un magistrado. Los truenos, relámpagos y otros fenómenos atmosféricos. Las tormentas no eran simples alteraciones del clima. Eran manifestaciones directas de Júpiter. Un rayo podía marcar el rechazo o la aprobación de una acción política. Si caía cerca de un templo o un edificio público, era obligatorio realizar un ritual de purificación. Los sacrificios como contratos sagrados. El sacrificio ritual era el medio por el cual los romanos establecían contacto formal con las divinidades.
No se trataba solo de matar animales, sino de ejecutar un acto legal, simbólico y religioso al mismo tiempo. Tipos de sacrificios. Cerdo, usado en rituales domésticos o de purificación. Oveja, asociada a la fertilidad y a ofrendas femeninas. Toro, reservado para los dioses mayores o grandes ceremonias públicas. Protocolo del sacrificio. Antes del sacrificio, se realizaba una oración, se vertía vino y sal sobre el animal, se tocaba la frente del mismo con un cuchillo, y luego se lo sacrificaba. La sangre era recogida y la carne podía ser distribuida entre los participantes o quemada completamente si era ofrenda total. Lo importante no era solo el acto, sino la lectura de las entrañas, especialmente del hígado. Esta práctica, conocida como aruspicina, era crucial para conocer el veredicto divino. La necesidad constante de protección, nace la superstición. A pesar de toda esta religiosidad estructurada, el ciudadano romano común vivía constantemente con miedo al azar, al mal de ojo, a las maldiciones. Por eso, la superstición era una herramienta de protección diaria. Se evitaba decir ciertas palabras en voz alta. Se hacían gestos con las manos para espantar la mala suerte. Se repetían frases protectoras al salir de casa o antes de dormir. Se confiaba más en un amuleto que en un senador. Para el romano, el mundo estaba lleno de signos que había que saber leer, sobre todo, respetar. En esta primera parte hemos descubierto que la antigua Roma era tanto un imperio de mármol como un universo de lo invisible. Los romanos no daban un paso sin antes consultar al cielo o protegerse del mal. Todo tenía un significado, una energía, un propósito. Pero aún queda mucho por revelar. En el próximo episodio nos adentraremos en los amuletos más extraños, las fórmulas mágicas cotidianas y los hechizos que los romanos utilizaban para el amor, la salud y la venganza. Protección y poder, amuletos, gestos y hechizos de todos los días. La superstición como escudo personal. Más allá de los templos, los rituales oficiales y los grandes sacrificios públicos, existía una dimensión más íntima y cotidiana de la superstición romana. Era el universo personal de protección, deseo y temor. En este episodio nos alejamos de los sacerdotes y las aves del augurio para adentrarnos en el día a día de los romanos comunes, en sus bolsillos, en sus casas, en sus camas y en sus corazones. Allí encontraremos los amuletos, gestos, frases y hechizos que acompañaban sus vidas desde el nacimiento hasta la muerte. La superstición comenzaba al nacer. El miedo a los espíritus y a las fuerzas malignas acompañaba a los romanos desde la infancia. Creían que los niños eran especialmente vulnerables a las energías negativas, por lo que era esencial protegerlos desde el primer día. El bulla, el amuleto infantil por excelencia. Cada niño romano libre recibía un bulla al nacer, un pequeño colgante redondo, hecho de oro si era de familia rica o de cuero si era plebeyo. Dentro llevaba una figura protectora o incluso un pequeño conjuro. Se colgaba al cuello y se llevaba hasta el momento de alcanzar la mayoría de edad. Quitarle el bulla a un niño era visto casi como una maldición. Las madres y las comadronas usaban magia protectora. Durante el parto se recitaban fórmulas de protección. Se colgaban amuletos en la entrada del hogar y se quemaban hierbas como ruda o enebro para ahuyentar espíritus. Los amuletos más comunes en la vida romana. La superstición romana era tan material como espiritual. Los objetos eran portadores de energía. Algunos de los más usados. El fascinus, símbolo fálico protector. Sí, los romanos consideraban que la imagen del falo protegía contra el mal de ojo. El fascinus podía ser un colgante, una estatuilla en la entrada de una casa, o incluso un grafiti en la pared. Era común ver a los niños, soldados y campesinos llevar uno. No era algo obsceno. Para ellos, era símbolo de vida, fertilidad y defensa. Los ojos apotropaicos. Figuras con grandes ojos abiertos, esculpidos o pintados, se usaban para devolver la mala mirada. Podían estar en anillos, cerámica o puertas de entrada. Campanillas y cascabeles. Creían que el sonido espantaba a los malos espíritus. Las campanillas se colgaban en animales, puertas y cunas. Piedras, huesos y metales. Piedras negras, huesos tallados, medallones de bronce o plomo con símbolos eran usados como talismanes.
Algunos tenían grabadas inscripciones mágicas, gestos, palabras y actos supersticiosos. La superstición romana no se limitaba a objetos, también se manifestaba en gestos cotidianos. El gesto del fico. Cerrar la mano con el pulgar entre el índice y el corazón, una forma de rechazar el mal de ojo. Tocar madera o hierro. Los romanos golpeaban la madera o el metal para alejar la mala suerte. Escupir 3 veces. Tras un elogio o para evitar una desgracia, se escupía, simulado, 3 veces al suelo. Tú, tú, tú. Evitar ciertos animales o símbolos. Cruzarse con un lobo solitario, ver un búho o escuchar un graznido extraño podía ser signo de mal augurio. En esos casos, muchos se persignaban o hacían un pequeño ritual inmediato para deshacer el presagio. Hechizos caseros y magia blanca. La línea entre religión y magia era difusa. Muchas familias romanas, especialmente en zonas rurales, realizaban rituales sencillos para atraer fortuna o amor, curar enfermedades o protegerse del mal. Hechizos de amor. Escribir el nombre del amado en una tablilla y enterrarla bajo su casa. Beber infusiones de hierbas combinadas con frases rituales. Usar prendas o cabello del amado para fabricar un amuleto. Hechizos de salud. Colocar figuras de cera con forma del órgano enfermo en el altar del dios Esculapio. Beber pociones con ajo, vino y ceniza. Colocar hojas de laurel bajo la almohada para tener sueños reveladores. Rituales para el éxito y la protección. Enterrar monedas junto a semillas al comenzar la siembra. Dibujar un círculo con harina alrededor del hogar. Colocar dientes de animal en la entrada como símbolo de fuerza. Supersticiones femeninas y magia doméstica. Las mujeres eran grandes transmisoras de las creencias mágicas en la Roma antigua. Madres, nodrizas, parteras y curanderas sostenían gran parte del saber supersticioso. Se usaban rituales para asegurar la fidelidad del esposo. Se elaboraban perfumes con ingredientes simbólicos. Muchas mujeres consultaban a brujas o hechiceras en secreto. Aunque la ley romana prohibía ciertas formas de magia, en la práctica era tolerada, siempre y cuando no amenazara el orden social. Los romanos vivían en un mundo de símbolos y temores invisibles. Desde el colgante que llevaban en el cuello hasta la forma en que cruzaban una puerta, todo estaba cargado de significado. Para ellos, protegerse era tan importante como rezar. Y aunque hoy llevemos pulseras rojas o evitemos pasar por debajo de una escalera, quizá no estamos tan lejos de aquella Roma supersticiosa. En el próximo episodio exploraremos las prácticas más oscuras de la superstición romana, maldiciones, tablas de plomo, necromancia y rituales secretos que intentaban manipular el destino o condenar enemigos. Magia oscura, maldiciones, tablas de plomo y rituales prohibidos. Cuando la superstición se volvía peligrosa. En la antigua Roma, no toda magia era inofensiva. Aunque los hechizos de amor, los amuletos protectores y los rituales familiares eran socialmente aceptados, existía también un lado oscuro, temido incluso por los propios romanos. Ese lado se manifestaba en maldiciones lanzadas en secreto, en rituales realizados bajo la luna nueva, en invocaciones a espíritus oscuros y en el uso de magia con la intención directa de dañar a otros, manipular voluntades o alterar el destino. Este episodio explora la cara oculta y más inquietante de la superstición romana, la magia negra, las tabellae de fictionum, tablillas de maldición, las prácticas necrománticas y la obsesión por controlar el mundo espiritual. Las tabellae de fictionum, el arma mágica más temida. Las tablillas de maldición, o de ficciones, eran pequeños rectángulos de plomo donde se escribían conjuros destinados a perjudicar a alguien. Eran tan comunes que hoy se han hallado miles en yacimientos arqueológicos de todo el imperio. ¿Cómo funcionaban? Se escribía el nombre del objetivo, o sus iniciales si se desconocía el nombre completo. Se expresaba el deseo específico: enfermedad, ruina, infertilidad, muerte. A menudo se invocaban demonios, dioses infernales o espíritus vengativos. La tablilla se enrollaba o se perforaba con clavos para simbolizar la dominación. Finalmente, se depositaba en lugares subterráneos, tumbas, pozos, termas, santuarios. El objetivo era que la maldición llegara al inframundo, donde los muertos se encargarían de cumplirla.
¿Quiénes usaban estas maldiciones? Lejos de lo que podríamos pensar, no eran brujas aisladas o figuras marginales. Personas comunes, comerciantes, atletas, amantes despechados, e incluso políticos, usaban estos recursos. Ejemplos históricos reales. Un panadero maldiciendo a su competencia para que su masa no fermentara. Una mujer pidiendo que su amante sea incapaz de tener relaciones con otra. Un auriga, conductor de cuadriga, deseando que su rival se rompa los brazos antes de la carrera. En el sitio arqueológico de Bath, en Britania romana, se encontraron más de 80 tablillas maldiciendo a ladrones de ropa y objetos personales. Rituales prohibidos, invocaciones, muñecos y magia de sangre. Además de las tablillas, algunos practicaban rituales más elaborados y peligrosos. La magia negra, o maleficium, se realizaba generalmente de noche, lejos de los templos, y a menudo requería elementos personales de la víctima: uñas, cabello, ropa, saliva, sangre. Muñecos de cera o plomo. Se moldeaban figuras representando al enemigo. A veces se les grababa el nombre. Se perforaban con clavos en puntos clave: ojos, boca, corazón, genitales. Luego se enterraban o quemaban con invocaciones. Rituales con sangre. Se sacrificaban animales, gallos, perros, sapos, o se usaba sangre menstrual en hechizos de amor o dominación. Los rituales podían incluir danzas, fórmulas repetidas en latín, griego o palabras sin sentido para dar efecto mágico. Algunos textos antiguos describen brujas que cocinaban hierbas junto con huesos humanos robados de tumbas. Necromancia, hablar con los muertos. Uno de los actos más temidos era la necromancia, el intento de contactar a los muertos para obtener conocimiento, venganza o poder. ¿Cómo se realizaba? Se elegía un lugar cargado de muerte: cementerios, criptas, cuevas. Se encendían velas negras o antorchas. Se realizaban invocaciones a los dioses infernales, como Hécate o Perséfone. Se sacrificaba un animal, gato negro, gallo, y se usaban su sangre o vísceras. En algunos casos, se intentaba hablar directamente con cadáveres o con restos óseos. Esta práctica estaba severamente castigada por la ley romana, pero aún así se realizaba en secreto. El poeta Lucano relata una escena necromántica en su obra Farsalia, donde una hechicera revive un cadáver para predecir el destino de Roma. Legalidad y miedo. ¿Qué decía la ley romana? En teoría, la magia con fines destructivos estaba prohibida. El Senado y los emperadores emitieron edictos contra hechiceros, astrólogos y adivinos ilegales, sobre todo si afectaban al orden público. Pero en la práctica, estas actividades continuaban en secreto, y muchas veces con protección de figuras poderosas que también las usaban. El emperador Domiciano mandó ejecutar a un astrólogo por predecir su muerte, pero consultaba a otro en privado. Magia, religión y política, un triángulo inseparable. Aunque la superstición y la religión se diferenciaban, ambas compartían herramientas. Y la magia era un arma política, erótica, personal y militar. Emperadores consultaban oráculos antes de batallas. Mujeres realizaban rituales para mantener el poder en el hogar. Comerciantes maldecían a sus rivales. Esclavos usaban rituales secretos como forma de resistencia invisible. En resumen, la Roma visible se construía con piedra, pero la Roma secreta se construía con plomo, cera, palabras susurradas y rituales nocturnos. En este episodio hemos cruzado el umbral de lo permitido. Hemos caminado por cementerios, escuchado maldiciones susurradas en tablillas y presenciado rituales oscuros que aún hoy nos erizan la piel. Pero aún falta una última parada en nuestro viaje. En el próximo y último episodio, exploraremos cómo los romanos se despedían de sus muertos, cómo los honraban, cómo los temían, y que creían que les esperaba más allá de la vida. Rituales funerarios y el más allá, la vida después de la muerte. Introducción: morir en Roma. La muerte en la antigua Roma no era el final, sino una transición espiritual. Para los romanos, lo que pasaba después de exhalar el último aliento no era un misterio, sino una realidad regida por rituales, deberes familiares y temores profundos.
Este episodio nos lleva por el sendero final de la vida romana, desde los ritos mortuorios y el respeto a los ancestros, hasta el inquietante temor a los espíritus vengativos. Y por supuesto, las creencias sobre el más allá, con sus múltiples destinos posibles. La muerte no empieza con el funeral. Cuando un romano moría, el primer acto importante era recoger su último aliento. El familiar más cercano lo hacía besando la boca del difunto, sellando su tránsito al otro mundo. Después, se cerraban los ojos, se lavaba el cuerpo y se colocaba una moneda en la boca o sobre los párpados. Esta moneda era el pago al barquero Caronte, para que el alma pudiera cruzar el río Estigia y entrar en el inframundo. No ofrecer este pago era condenar al alma a vagar eternamente. Preparación del cuerpo. El cuerpo se perfumaba, se vestía con sus mejores ropas, y se exhibía en el atrio de la casa durante 1 o más días, dependiendo del estatus social. Durante este tiempo, se realizaban lamentos públicos. Las familias ricas contrataban plañideras profesionales para llorar, gritar y rasgarse las vestiduras. El luto no era silencioso, era una expresión sonora y ritualizada del dolor. Cremación versus inhumación. Cremación. Durante siglos, fue el método principal. Se encendía una pira funeraria, se quemaba el cuerpo, y las cenizas se recogían en una urna funeraria, que luego se colocaba en columbarios o tumbas familiares. Inhumación. Se volvió más común a partir del siglo II, con la influencia de cultos orientales y del cristianismo. El cuerpo era enterrado completo, en ataúdes de madera o piedra. Muchos romanos optaban por una u otra según sus creencias sobre el más allá. El funeral, una procesión con memoria. El día del entierro, el cuerpo era llevado en procesión por las calles de Roma. En funerales de alto rango, actores portaban máscaras funerarias de los antepasados, recreando una cadena de linaje visible. Los músicos tocaban flautas, las plañideras seguían gritando, y el cortejo terminaba en la tumba o el crematorio, donde se realizaba una última oración y se sellaba el destino del alma. El miedo a los muertos. Morir mal en Roma era un problema grave, para todos. Si alguien moría sin recibir los ritos adecuados, su espíritu se convertía en un lémur o una larva, entidades peligrosas, atormentadas y vengativas. Estos espectros podían enfermar a los vivos, provocar accidentes, arruinar cosechas o hacer enloquecer a los niños. El miedo a los muertos inquietos obligaba a las familias a cumplir cada paso del funeral. Ofrendas a los manes, mantener la paz con los muertos. Una vez muerto, el espíritu del difunto se convertía en un manes, una especie de ancestro espiritual. Para que este manes no se volviera contra la familia, se lo debía honrar constantemente. Parentalia. Celebrada en febrero, era una fiesta familiar en la que se visitaban las tumbas y se dejaban ofrendas, pan, vino, flores, miel. Nadie se casaba durante la parentalia. Era un tiempo de respeto y recogimiento. Lemuralia. Realizada en mayo, tenía un enfoque más temeroso. Se realizaban ritos en la casa para expulsar posibles lémures. El padre de familia caminaba por la casa a medianoche, lanzando habas negras mientras pronunciaba 9 veces, «Con estas habas me redimo a mí y a los míos». Luego, se golpeaban objetos de metal para ahuyentar los malos espíritus. El inframundo romano. Inspirado por la mitología griega, el inframundo romano tenía distintas zonas. El Estigia, río que separa la vida de la muerte. El Tártaro, lugar de castigo para los traidores, criminales o impíos. Los Campos Elíseos, donde iban los héroes, sabios y personas justas. El Leteo, río del olvido, que permitía a las almas reencarnar. Algunos textos sugieren que los romanos creían en la reencarnación, aunque era más una idea filosófica que religiosa. Influencia de religiones orientales y el cristianismo. Con el tiempo, el contacto con Egipto, Persia y Judea trajo nuevas ideas: juicio final, resurrección, castigo eterno. El cristianismo tomó fuerza desde el siglo I y transformó la visión del más allá, ofreciendo una vida eterna clara, moralmente estructurada. Aún así, durante siglos convivieron ritos paganos, supersticiones ancestrales y creencias cristianas en la misma Roma. Con este episodio cerramos nuestro viaje por las supersticiones romanas.
Un mundo donde la vida estaba guiada por dioses, señales, augurios, y donde la muerte era solo el comienzo de una nueva existencia invisible. Los romanos temían lo que no veían, y por eso intentaban comprenderlo, dominarlo y apaciguarlo con amuletos, palabras, rituales y respeto profundo. Quizás, si observamos bien nuestras propias costumbres, descubramos que no estamos tan lejos de ellos como pensamos. Si te gustó esta serie sobre supersticiones romanas, suscríbete y deja tu comentario. ¿Sobre qué otra historia te gustaría aprender más? Dímelo en los comentarios. Gracias por ver esta serie. ¿Qué otro tema histórico te gustaría explorar? Dímelo en los comentarios.